Nuevo procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil como procedimiento especial en el artículo 756 y siguientes de adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. ¿Vale? Decimos que ya no existe el procedimiento de incapacitación, ¿vale? No existe como tal esa resolución judicial. Tampoco existe una resolución judicial por la que se declare una persona discapacitada, una persona con discapacidad. Lo que existe es un procedimiento judicial que se tramitará como juicio verbal con especialidades, en el que se van a adoptar una serie de medidas de apoyo, de protección de apoyo a esa persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿vale? ¿Cuándo vamos a iniciar ese procedimiento? Cuando sea necesario para esa medida de apoyo a personas el nombramiento de un curador, ¿vale? Y ese nombramiento de curador se ha intentado a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es el trámite normal, pero en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria se ha producido una oposición a ese nombramiento, a esa adopción de esa medida, o no se haya podido resolver el mismo. ¿A qué juzgado corresponde este procedimiento? Corresponde a un juzgado que conoció del procedimiento de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Salvo que haya cambiado, la persona con discapacidad haya cambiado de residencia, de domicilio, y entonces pues será competente el juzgado donde resida actualmente. Y si una vez admitida a trámite la demanda se señala la vista y antes de la celebración de la vista cambia de domicilio, cambia de residencia, pues también se remitirá la causa a donde corresponda, al juzgado que corresponda por su nuevo domicilio. Legitimación activa en este procedimiento puede ser la propia persona interesada, esa persona con discapacidad que solicita esa adopción de esa medida, cónyuge no separado o pareja de hecho, descendiente, ascendiente o hermano, como familiares. El Ministerio Fiscal también tiene legitimación activa para interponer la demanda cuando no existan estas personas, punto A, o existiendo no hayan interpuesto la demanda. Pero ojo, esta situación de nombramiento de curador como medida de apoyo a personas con discapacidad a través de un procedimiento judicial se va a solicitar cuando se entienda que esas medidas de apoyo a esa persona se pueden hacer de otra manera, a través de otra institución, de otra situación, que sea, por llamar de alguna manera, menos gravosa o menos limitadora de derechos de esa persona, ¿no? Decíamos que la curatela siempre, en este caso curador, salvo caso excepcional, va a tener como finalidad de asistir, no de representar a esa persona con discapacidad, ¿ves? En aquellas actuaciones que la propia sentencia o resolución judicial determine. El trámite del procedimiento, admisión de la demanda por el secretario, y puesto que hoy en la nueva regulación se permite que voluntariamente se acuda a un notario y se haga en una escritura pública la designación de aquellos medios voluntarios que tú solicitas para cuando preveas que vas a tener esa discapacidad o que tengas todavía suficiente juicio para designarlo, pues entonces aquí la nueva regulación prima la voluntad de la persona con discapacidad. Y por lo tanto es necesario absolutamente saber si existe esa declaración de voluntad de la persona con discapacidad. Por lo tanto, cuando se emita trámite de la demanda, el secretario va a recabar certificación de registro civil o de otros registros públicos para ver si existe esa declaración de voluntad, porque la resolución judicial tendrá que respetarla, salvo que, atendiendo a una serie de circunstancias excepcionales, entienda que no es conveniente adoptar esa medida. Y se va a acordar, evidentemente, del traslado y emplazamiento a la persona contra quien se dirija la demanda por plazo de 20 días. Si una vez notificada esa demanda por la persona con discapacidad comparece,
para ejercer su derecho a defensa y demás, pues entonces tendrá que hacerlo con abogado y procurador. Que no comparece, entonces el letrado tiene que designar un defensor judicial, salvo que esa defensa y representación pueda ser asumida por el Ministerio Fiscal. ¿Cuándo? Cuando el Ministerio Fiscal no haya sido el propio demandante. El Ministerio Fiscal no puede ocupar las dos posiciones como demandante y demandado la causa. ¿De acuerdo? Pruebas preceptivas en este procedimiento. Reconocimiento judicial con la persona con discapacidad, es decir, esa entrevista que establece el artículo 759, dar audiencia a los familiares, cónyuge, familiares. Esta audiencia con los familiares existe la posibilidad, excepcionalmente, y cuando el que haya interpuesto la demanda haya sido la propia persona con esa discapacidad, que si lo solicita excepcionalmente, pueda no llevarse a cabo para la protección de preservación de su intimidad. Y, por supuesto, no se puede resolver sobre esta medida sin los dictámenes periciales, ¿vale? Dictámenes periciales que se van a cabo por profesionales en el ámbito, especializados en el ámbito social y sanitario. Estas pruebas que sean preceptivas, si se interpusiera recurso de apelación contra la sentencia, se deberán practicar también en la segunda instancia, ¿vale? La sentencia contendrá aquellas medidas que resulten procedentes de acuerdo con la legislación civil, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Siempre, como os digo, siempre intentando respetar la voluntad de esa persona. Esas medidas se revisarán de oficio sin necesidad de que se inste la demanda, que dice que las medidas contenidas en la sentencia dictadas serán revisadas de conformidad con lo previsto en la legislación civil. Me tengo que ir al Código Civil, donde establece que se tendrán que revisar en el plazo máximo de hasta 3 años. Se tendrá que revisar si persiste esa situación de medidas de apoyo y demás, si es suficiente esas medidas de apoyo. Posibilidad de extender esa revisión hasta el plazo máximo de 6 años. Esa revisión se va a llevar a cabo trámite a través de jurisdicción voluntaria, salvo oposición, que entonces se llevará a cabo a través del trámite de juicio verbal con especialidad. Entonces entendemos que esa revisión, si no se puede indicar de oficio, tendrá que hacer a través del Ministerio Fiscal. Necesitamos ese rodaje de la ley que es necesario para ver la aplicación de lo mismo. En este tipo de procedimientos se pueden acordar, evidentemente, medidas cautelares para proteger tanto a la persona como el patrimonio de esa persona con discapacidad. Se puede acordar de oficio esas medidas cautelares, dando cuenta al Ministerio Fiscal para que pueda iniciar, si lo cree conveniente, ese procedimiento judicial, pero luego el Ministerio Fiscal o cualquier otra parte del procedimiento puede solicitar esas medidas cautelares que se van a adoptar, si la urgencia no lo impide, previa audiencia de la persona con discapacidad.